En enero de 2012 llegamos a Atenas, Grecia, cuna de Occidente, en medio de una grave caída económica y social provocada por el manejo del endeudamiento y la crisis financiera según las políticas del Fondo Monetario. El reconocido documentalista griego Aris Chatzistefanov, autor de Deudocracia, destaca la actitud del presidente ecuatoriano respecto a la auditoría de la deuda. Το Ιράκ κατάφερε να διαγράψει ένα μεγάλο τμήμα του χρέους του με τις πλάτες μιας αυτοκρατορίας. Μια άλλη χώρα όμως αποφάσισε να σταθεί στα δικά της πόδια και να τα βάλει με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και τους μεγάλους δανειστές της. Κατάφερε να αποδείξει ότι το χρέος της ήταν όχι μόνο απεχθές, αλλά παράνομο και αντισυνταγματικό. Καλώς ήρθατε στον Ισημερινό. Compromisos nacionales urgentes y nosotros primero pondremos los compromisos nacionales a los compromisos internacionales. En buena hora, si podemos cumplir ambos, pero nuestras prioridades son muy claras. Primero la vida antes que la deuda. They understood that there are similarities. They understood that you can change things even if you are a small country. What the mainstream media was trying to say towards them is that, look, Ecuador, it has oil and it's a different situation, but I think that they understood that it's not about oil, it's not about resources, it's about political will to change things. La crisis en Europa sigue vigente y los reconocimientos al manejo de la política económica en Ecuador también. Por eso viajamos a fines de 2012, donde William Black, doctor en Economía y Derecho, que trabajó en varias de las más importantes entidades de regulación bancaria de Estados Unidos. Es respetado por haber sacado a la luz casos de fraude financiero y corrupción del Congreso en su país. Este referente y profesor de Economía y Derecho en la Universidad de Missouri, Kansas City, escribió un artículo donde confronta al actual presidente italiano, Mario Monti, con Rafael Correa. Mario Monti is the head of Italy, and he's usually described as a technocrat, which is supposed to mean that he's a skilled person not interested in politics. In fact, he believes in a brand of economics that has gotten everything important wrong and has produced the initial crisis that led to the Great Recession and then put Italy and the rest of Europe back into a second recession. So I refer to him as a quack. Was actually reading the profiles that the New York Times, our leading newspaper in America, did on both Monti and Correa. And I noticed that they treated one PhD in economics in a way that was completely different than the other PhD in economics. So they were full of praise for Monti, and they were very negative about President Correa. And I thought this was very strange because President Monti has been a disaster and President Correa has been a spectacular success for his country. So I wrote a column that pointed out how completely biased the New York Times was in its profiles of these two national leaders. Y justamente en reconocimiento a la búsqueda del equilibrio ante los poderes mediáticos y la libertad de expresión, en Argentina existe el premio Rodolfo Walsh. Este pensador y escritor es un ícono del periodismo, autor de varios de los títulos referentes en la tradición periodística de esta nación del sur. El premio que honra su memoria es otorgado por el Honorable Consejo Académico de la Universidad de La Plata. El entregado al presidente ecuatoriano reconoció la importancia de su liderazgo en América Latina y sus contribuciones a la libertad de expresión. El argumento fundamental de la entrega del premio al presidente Rafael Correa se sostiene sobre la capacidad que ha tenido el presidente Correa de desenmascarar el negocio de las comunicaciones como tal y oponerle el derecho a la comunicación como un derecho inalienable de los pueblos, ¿no? O sea, el poder señalarlo y el poder avanzar. Son ellos los que deciden qué callar, qué decirnos, cómo decirlo. La libertad para ellos, no para las grandes mayorías.
porque somos esclavos de los que nos quieran decir o nos quieran silenciar. Y en este sentido, este gobierno o este proceso político conducido por el presidente Rafael Correa ha permitido que un pueblo recupere su dignidad y pueda decir quién es. Y por eso se lo está escuchando en el mundo. Por eso Ecuador es cada vez más grande en el mundo, porque está diciendo cada vez con mayor fuerza qué es, ¿no? Y esto, bueno, esto no sucedía en las décadas anteriores. A inicios de 2012, el legendario lingüista y filósofo Noam Chomsky nos recibe en Boston, Estados Unidos. Irreverente, crítico y estudioso de los sucesos políticos de América Latina, Chomsky destaca el proceso ecuatoriano y la interesa para establecer un nuevo tipo de relaciones internacionales a las que reconoce como auténticas y soberanas. First of all, Washington doesn't like anything that's happening in South America, for very good reasons. South America has changed. In the last decade, for the first time in 500 years, South America has begun to move towards integration, degree of integration. Things like UNASUR, Mercosur, maybe someday a Bank of the South, the ALBA policies. They're moving towards some form of integration. And that's a prerequisite for independence. There isn't a single military base left, U.S. military base. In fact, I think the last one was Manta in Ecuador. And Correa made a great statement, I thought. He said, you recall, he said, you can keep the military base in Ecuador if we get a military base in Florida. Como lo dije en su momento, si no hay ningún problema en tener una base norteamericana en Ecuador, perfecto. Podemos dar permiso para que instalen esa base, siempre y cuando nos den permiso para instalar una base militar ecuatoriana en Miami. Si no hay ningún problema, van a aceptar. Well, the fact that those views like that are being expressed and to some extent implemented is very significant. It's a major change in international affairs. A major change. Viajamos también a Francia. Y en plenas elecciones de este año, el izquierdista y candidato revelación Jean-Luc Mélenchon, quien puso en aprietos a la derecha de su país, alcanzando una importante votación, nos explicó por qué su pensamiento se inspira en el modelo de la revolución ciudadana. Nous resterons unis, tous ensemble, jusqu'à la victoire de la révolution citoyenne, jusqu'à la victoire de la 6e République, tous ensemble. Aujourd'hui, demain, résistance! Et donc nous avons emprunté à la doctrine équatorienne le concept de révolution citoyenne. On peut dire, mais ce n'est qu'un adjectif. Non, c'est beaucoup plus qu'un adjectif. C'est l'idée que l'acteur de l'histoire, c'est le citoyen, c'est-à-dire l'individu qui s'arrache à ses propres déterminations, à ses propres intérêts particuliers, pour penser l'intérêt général. C'est ce qui fait qu'il est citoyen. Il y a donc, dans citoyen, il y a l'idée de pouvoir, et l'idée d'intérêt général. Voilà. Donc le nouvel acteur historique et politique de la révolution au XXIe siècle, c'est le citoyen. De la même manière, la question de la constituante, qui a joué un rôle absolument central dans la stratégie de Rafael Correa, nous a fait réfléchir parce qu'il a été plus loin que d'autres. C'est-à-dire qu'il a opposé l'idée de constituante à l'idée de reconduction automatique des institutions existantes, n'est-ce pas, puisqu'il se présente aux élections en disant « si je suis élu, tout le monde s'en va et on fait une constituante hein. ». Donc personne dans l'univers entier n'a jamais fait une chose pareille, ça n'existe pas. También desde Francia, Ignacio Ramonet reconoce que la nueva constitución ecuatoriana ha permitido cambios radicales en el manejo de la política pública, mediante decisiones tomadas a partir de la participación popular. Hablamos con este emblemático cientista social, especialista en geopolítica y director del influyente y prestigioso Le Monde Diplomatique de Francia. Hoy día en Europa, por ejemplo, se está viviendo un poco lo que se vivió en América Latina en los años 70-80, lo que se llamó las crisis del ajuste estructural y la crisis de la deuda externa, ¿verdad? Y hay que decir que para muchos intelectuales europeos, precisamente, la idea es que miremos a la experiencia de América Latina
cómo América Latina ha podido salir de la crisis de la deuda y en vez de llevar a cabo, como se está haciendo en Europa, una destrucción del estado de bienestar, al contrario, tratar de construir un estado de bienestar como se está haciendo en Ecuador. Es decir, dándole pensiones a personas que no tenían pensiones, creando el salario mínimo y desarrollando el salario mínimo, multiplicando las políticas escolares de escuela gratuita, universidad gratuita, etcétera, políticas de salud. Todo eso se está desmantelando en este momento en Europa. El concepto del buen vivir como una inédita y soberana forma de pensar nuestras economías tiene una alta valoración para filósofos europeos contemporáneos como Edgar Morin. En su libro La vía para el futuro de la humanidad, con más de 100.000 ejemplares vendidos en Francia, opina sobre el concepto y el presidente Correa. Pienso cuando un país como Ecuador es un país que es multicultural, que tiene un conjunto de culturas diversas, indígenas y también que llegan a la inmigración. La idea de hacer la simbiosis de las mejores cualidades de cada cultura para hacer una cultura nacional del bien vivir. Por ejemplo, yo en mi último libro sobre los asuntos políticos, yo tomo la idea del bien vivir del presidente de Corea para decir que nosotros también debemos orientar nuestra política con esta finalidad del bien vivir. Yo hice la integración personal para la Francia de esta idea y pensé que vale para todos los continentes, todas las naciones, en cada nación con su especificidad, es evidente. En Cotacachi residen Mark y Connie Pumble, estos editores de la revista International Living, que en los últimos años ha elegido al Ecuador como el mejor destino para el retiro de los jubilados norteamericanos, nos recibieron en esta ciudad andina. In 2001, we came to Ecuador to spend 1 year here working for International Living. The difference between when we lived here in 2001 and now is remarkable. In 2001, the roads were in bad shape. The economy had just dollarized. The economy had just dollarized. Inflation was terrible. Now in 2011, 2012, much more stability, much more, as Susan says, much more money actually getting to the roads, getting to the water projects, getting to the public health and education projects. And those things are available here and less expensive than they are in the United States. So not only retired people, not only pensionados, but younger people, even with families, are interested in living somewhere else where they can get a good quality of life, where the air is cleaner, the food is better, but the cost of living is lower. Sometimes they and their children will move abroad looking for a better life. And why not in a place like Ecuador, where the weather is perfect, the air is clean, and the people are great? Este año se sumó Salinas, en la ruta del Spondylus. Will y Peggy Sanders, después de recorrer varias ciudades del mundo, se decidieron por esta bella ciudad costeña ecuatoriana, donde ya viven 2 años. We've been all over Mexico and Central America, the Caribbean, all over Europe, and we selected Ecuador because we found the best combination of weather and a lot of good people. We knew that Ecuador was close, and we had heard through International Living that it was voted the #1 country to retire in the world for the past 4 years. We came to Salinas and we walked in this house and we walked out saying, you know what, we're going to buy that house. We get many financial benefits. I get free hospitalization, free medicine while I'm in the hospital. And by the way, our experience with the medical care here has been excellent. We get a percentage off on our real estate taxes. We get a percentage off on our electrical bill. As Will says, you show me a place where there's better weather, better value, anywhere in the world. I'll go take a look at it. I'll go take a look. I've told 200 or 300 people that are looking to come to Ecuador, and
So far, nobody's called me because I can't find it. So. Hayati Ghosh, catalogada como una de las mejores economistas del mundo, es catedrática de la Universidad Jawaharlal Nehru de Nueva Delhi y editorialista del periódico inglés The Guardian. Allí publicó en enero pasado una columna en la que destaca el actual modelo económico-político de Ecuador. Welcome to the Real News Network. I'm Paul Jay in Washington. One of the countries in Latin America that is not talked about very much, but perhaps, and some people suggest it is, one of the more interesting models for development on the globe, and that's Ecuador. Very interesting. International Living magazine just selected Ecuador as the #1 place in the world to retire. Now joining us, and recently returned from Ecuador, now in New Delhi, is Jayati Ghosh. Jayati teaches economics at JNU in New Delhi. Thanks for joining us, Jayati. It's a pleasure. Well, here is a tiny country with only 14 million people. So you would imagine that this is a country where very little can be done. Right. And I discovered when I was there that in fact they have had not just a transformatory approach in terms of how they want to shape development and where they want to take the economy and how they see the economy functioning for the people and for nature rather than for finance and for capital, but also that they've taken very specific steps, which many other countries can do. Before 2009, Ecuador, the government was getting about 13% on average of the total oil revenues. And the companies, the foreign companies, were getting 87%. They passed a law in July 2010 that completely reversed the terms. So now the government gets on average 87% and the companies get 13%. It's actually extraordinary that they managed to do this. There are 18 oil companies operating in Ecuador. 6 of them said that this is unacceptable and they left. And the government basically said, well, goodbye and good luck. They took over the oil fields of the companies that had left, but 12 of the companies decided to stay, which means that it was still profitable for them. And now, as a result, the Ecuador government gets a massive benefit from any increase in oil prices. Now, the other big issue was the taxation. They've actually started collecting taxes from the local elite, which is also quite unique in Latin America. Absolutely. What is actually most surprising is that despite the fact that oil prices have been so high, and despite the fact that they changed the terms of these oil contracts, in fact, tax revenues have increased faster than oil revenues for Ecuador's government. And that is really a tribute to the massive tax enforcement drive that they undertook from 2007 onwards. Anything else you want to end with, Jayati? Well, no, just to repeat what I said at the very beginning, I think what is most inspiring about this case is that even if it doesn't succeed more than what it already has, it shows that you can do a lot if there is internal political demand for it. And you don't have to worry about the global conditions in order to transform things within your own country. La Comisión Económica para América Latina, CEPAL. Alicia Bárcena, su secretaria ejecutiva, nos recibió en Santiago, Chile. Hoy, los indicadores señalan que, por 2 años consecutivos, en Ecuador bajó el desempleo, desde un 6.1% en 2010 al actual 4.3% en 2012. Hay que destacar algo muy importante, y es que los niveles de endeudamiento del Ecuador han alcanzado los menores niveles históricos. Ecuador en ese momento tiene un nivel de endeudamiento externo de 22.2%, que es el nivel más bajo de la historia del Ecuador. Y creo que uno de los grandes dinamismos que ha tenido el Ecuador ha estado fundamentalmente en la inversión pública, que lo que hace al final de cuentas es promover una mayor igualdad en la sociedad. El Centro para la Investigación Política y Económica se creó en Estados Unidos en 1999 para promover el debate académico sobre varios temas relacionados con la economía y el desarrollo social. La cadena de noticias internacional CNN invitó a uno de sus principales miembros para analizar la actual política económica ecuatoriana. Ahora, Rebeca,
Si medimos el nivel de la pobreza, es cierto, según la CEPAL, lo medimos desde el punto de vista de ingreso, el ingreso ha aumentado, por tanto, midiéndolo desde esa perspectiva, ha movido a gente de los niveles más bajos de pobreza, los ha sacado de ese nivel, por tanto, disminuye la pobreza. Pero veamos la pobreza desde otra perspectiva. Por ejemplo, acceso a servicios básicos, servicios de infraestructura, el tener carreteras que funcionen, el tener oportunidades de empleo que ayuden a generar trabajo que sacan a la gente de la pobreza. Según el estudio de ustedes, ¿cómo está Ecuador en ese caso? Absolutamente, el empleo es importantísimo para mantener adelante el progreso que un país ha logrado. En Ecuador lo que hemos visto es que el desempleo había bajado hasta 6.1% antes de la recesión. Durante la recesión subió a 9.1%, pero ahora se encuentra en 4.9%, que es el nivel más bajo que han visto desde que esa serie de estadística empezó en 2007. Así que los adultos sí están trabajando, así que ese progreso va a poder seguir adelante en el futuro, porque no es solamente que el gobierno esté distribuyendo dinero, sino que el sector privado, el sector empleador está creciendo. En Washington, D.C., capital de Estados Unidos y sede del capitalismo mundial, reside el codirector de la CEPR, Mark Weisbrot, doctor en economía por la Universidad de Michigan y articulista de diarios como New York Times, The Washington Post y Los Angeles Times. Well, I think they've done a really good job. They've pretty much doubled spending, social spending in general, doubled spending on education, a 50% increase in housing credits. That was a big part of the stimulus as well. Pretty large increases in microcredit. So, in terms of the macroeconomic policy, social spending, education, increasing access to health care, I think those are the things that I would say explain why the government is doing well politically and in the polls. La transmisión de Noticias 1 acapara sintonía entre la audiencia colombiana. A inicios de 2012 nos llamó la atención el criterio de estos reporteros sobre las carreteras del Ecuador. Poca velocidad y pasos totalmente destruidos. En Rumichaca, el viejo puente fronterizo despide los caminos de Nariño y nos adentra en Ecuador. Y en Tulcán, el primer pueblo ecuatoriano, ya se nota la diferencia. Y mientras más se avanza hacia el sur, las vallas anuncian la llegada del progreso. 2 horas más de camino nos situaron en Ibarra. Aquí las carreteras ya tienen 6 carriles. El desarrollo vial, apenas a 2 horas de la frontera con Nariño, es notorio. Este es el panorama de la vía. Para los ecuatorianos, un motivo de orgullo, sinónimo de descongestión y señal inequívoca de progreso. Se evidencia que el progreso sí puede llegar y sí puede existir. Cuando usted mira el desarrollo de la infraestructura que hay, por lo menos en carreteras, que fue de la que nosotros mismos fuimos testigos, sin lugar a dudas, pues usted se da cuenta que Ecuador nos lleva ventaja y Colombia se queda 30 años abajo. Independientemente de razones políticas de cualquiera de los bandos de los que usted venga, cuando usted ve eso, usted ve progreso. Y usted ve que realmente hay maneras de trabajar y hechos que mostrar cuando se trabaja. Cuando usted le muestra a la gente y le pone una carretera, usted no tiene cómo discutir ese progreso. Buenos Aires, Argentina. Abogado, sociólogo y doctor en ciencias políticas por varias de las mejores universidades de Europa y América, Manuel Urriza ha publicado varios libros y ensayos sobre la sociedad argentina. Hoy es el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, responsable de proponer las ternas que, entre el presidente de la Nación y el Senado, pasarán al Poder Judicial. El doctor Urriza presidió la Cumbre Judicial Iberoamericana y nos dio una opinión sobre los avances respecto a la reestructuración de la justicia en Ecuador. En Ecuador, lo que yo he percibido en el discurso del presidente Correa y en que me parece uno de los principios importantes que se han tomado en cuenta, es democratizar, entre comillas, el Poder Judicial. Democratizar no en el sentido de que los jueces sean elegidos por el voto popular, pero sí abrir cauces para el acceso a la magistratura que rompa un poco los moldes clásicos de que accedían a la magistratura determinados sectores sociales, determinadas formas de pensamiento un poco anquilosadas,
y abrir más a la posibilidad de que haya renovación en ese sentido. Y siempre bajo el control público, es decir, todo eso se publica en los periódicos, todos los medios de comunicación, de modo que pueda haber un control, no solo de la opinión pública, porque puede asistir a esos encuentros, a esos momentos de selección, sino porque se informa a la opinión pública de qué se está haciendo y cómo se está haciendo. Se está intentando pasar de la manera más rápida, pero al mismo tiempo más prudente posible, de un sistema judicial, ya que estamos hablando de lo judicial, de un sistema aristocrático de la justicia a un sistema democrático de la justicia. En Madrid tienen su sede la Secretaría General Iberoamericana del BID y ONCE, Organización Nacional de Ciegos Españoles. Sus máximas autoridades nos abrieron sus puertas y reconocieron la gestión ecuatoriana en el área de las discapacidades. Creo que la misión solidaria de Manuel Espejo, con este nuevo gobierno, lo que ha conseguido es algo muy importante, que es empezar la casa por los cimientos. Lo primero que necesitamos es saber cuántas personas con discapacidad tenemos, dónde están, quiénes son, qué situación tienen, porque históricamente ha habido una creencia, y es que como las personas con discapacidad éramos invisibles, no existíamos. Esta misión sí que ha permitido tener un censo real de lo que hay y no disfrazar la realidad de este colectivo. Y creo que eso es algo muy importante y algo que es extrapolable a otros países, estar en igualdad de oportunidades con las personas que no tienen discapacidad. Mire, yo creo que es una de las mejores muestras de solidaridad que uno puede encontrar hoy en América Latina y quizá en el mundo. Yo creo que es un estupendo esfuerzo, yo he quedado muy impactado. Me parece que el mundo necesita hacerse cargo de las personas que desgraciadamente han tenido esta condición de discapacidad para incorporarlos a la sociedad. Es admirable, es un proyecto, el proyecto más completo que yo he visto en esta materia, y me alegra mucho que esté funcionando con tanta dinámica y con tanto esfuerzo. Claramente aquí tenemos detrás a este héroe que es el vicepresidente, que ha asumido esto como un compromiso personal y le ha dado una fuerza que realmente es notable. Los reconocimientos siguen llegando. Para fines de 2012 nos recibió en Argentina Constanza Coll, cronista de viajes de Lonely Planet, una franquicia de la BBC que edita más de 100 millones de guías en 9 idiomas. Esta escritora visitó Quito, la costa, Amazonía y Galápagos, y su conclusión es una gran noticia. Lonely Planet ubicó al Ecuador como el 4º lugar de su lista mejor en viajes a nivel mundial y primer destino a elegir en toda América. Incluí Ecuador en 2 especiales, uno de las mejores 20 playas de América y otro de 50 viajes soñados para el 2013. Ecuador, por lo menos en Argentina, se instaló, yo creo, a partir de la campaña que hicieron Ecuador Ama la Vida. Fue una campaña muy fuerte, creo que en toda Latinoamérica, acá pegó bastante, aparecieron muchos carteles, apareció mucha publicidad en las revistas de viajes, en otras revistas de consumo. Se ve que hicieron una inversión muy fuerte en la campaña y creo que eso se notó muchísimo. Así como en su momento hizo Colombia y fue un boom Colombia, con Ecuador pasó lo mismo. Elaine Glusac es una afamada periodista que vive en Chicago, Estados Unidos. Ella también publica en Chicago Tribune, selecciones del Reader's Digest, New York Times y en National Geographic Traveler, una de las más influyentes revistas de viajes en el mundo. Elaine Glusac publicó su edición dedicada a los mejores viajes 2013. En ese estudio, Quito aparece entre los 20 destinos seleccionados. La nota, que pondera el patrimonio histórico, museos y mercados tradicionales de la capital. The point of view of the publication is to write about authentic places. I think the combination of culture and authenticity appealed to them, and they were excited, as I was, about the things that were going on in Ecuador. Because of all the
investment in infrastructure, the restoration of the historic quarter. That seemed like a dynamic combination of economic development and social development hand in hand. There's suddenly, with these new developments, you're hearing more about it, people are hearing more about it, travelers are asking questions, people are asking me. You know, they might have done other things in South America, and you know, maybe it's time to find some new places to go, and I think that Ecuador is that next place. Ecuador should expect to be covered in this way. I think that they deserve to be covered in this way, and it's a vital destination. National Geographic también tiene su sede en Hamburgo, Alemania. Aquí vive Erwin Brunner, editor en jefe de la famosa publicación que para enero de 2013 difundirá una entrega dedicada al Parque Nacional y a la iniciativa Yasuni ITT que busca su preservación, evitando la explotación petrolera. As we learn, Ecuador is really living on oil, and it's very interesting to talk about in this way how to preserve regions like the Yasuni National Park. We are coming up with a huge story in the National Geographic magazine about this huge initiative, the so-called ITT initiative. And this tells us not only to talk about sustainability, but to action, to do something. And so we hope that this is a message to the world. This could be really a good step forward in a sustainable future. Calificada como única e innovadora, la iniciativa Yasuni ITT, propuesta por el gobierno ecuatoriano, ha provocado la adhesión de artistas comprometidos con la vida. Una de ellas es la actriz estadounidense Bo Derek, reconocida no solo por su trayectoria cinematográfica, sino por su defensa del planeta. I was actually visiting Quito about 4 or 5 years ago, and I got a telephone call that President Correa wanted to meet with me. And we had a very short meeting, but very specific, about this vision to preserve the Yasuni, the initiative. And I have to say I was a little skeptical. I wasn't sure if it was just maybe an experiment, but in the 5 years, his commitment is very obvious to this program and this idea, and now it's set up with the biggest organizations, with the UNDP, with Earth Day Network, and his commitment is very true, I believe. Filósofa, escritora y ambientalista hindú, Vandana Shiva es PhD en Filosofía por la Universidad Western Ontario, Canadá. Famosa por su defensa de los saberes y prácticas tradicionales rurales, ha publicado más de 20 libros vendidos en todo el mundo. Esta seguidora de la iniciativa Yasuni ITT recibió el premio Right Livelihood Award en 1993 y destaca como única la propuesta del gobierno ecuatoriano. I think the fact that this initiative comes from a president and a government is extremely important, because there are movements everywhere. But when this kind of commitment comes from a visionary government on the basis of a visionary constitution, and not just empty words, to me, Yasuni is important because it puts substance to that commitment on the rights of nature. Yasuni is relevant to Europe and USA. It is something for the rest of the world to follow. David Murdoch, el propietario de Dole Food Company, multimillonario y mecenas norteamericano, recorre el mundo en viajes de negocios. El empresario, reconocido entre los mayores multimillonarios del mundo, se mostró sorprendido por el equilibrio en el manejo de la economía ecuatoriana. I think the most unique thing that I have seen is the man that heads this government at the present time. He wants everything to be done properly. He's straight arrow, he's honest, he's high integrity, and he wants everybody to be part of something. I think that is extremely unusual anywhere in the world that I go. El Ecuador desde afuera. Las cosas han cambiado. Reconocimiento, admiración y apoyo a un país que decidió trazar su propio destino a partir del progreso, la dignidad, el trabajo y la solidaridad. Es posible que en la historia de Ecuador no haya habido ningún momento tan benéfico como el que se está viviendo actualmente desde el punto de vista de interés de la población. Es decir, crecimiento económico, crecimiento cultural, inserción cultural,
etcétera, en una atmósfera de paz, por otra parte, y en una atmósfera absolutamente democrática, ¿verdad? Crecimiento económico, democracia y paz. Over the last 5 years in Ecuador, and more generally over the last decade in the region, you have these alternatives to neoliberal thinking emerging through democratic elections. And you see success in terms of job creation, poverty reduction, raising quality of life, and the environment. Ecuador, I think, is a leader. And people need to understand this more and develop a better understanding of what Ecuador is achieving now and what they continue to achieve in the future. No, yo pienso que Ecuador empezó una revolución ciudadana tal vez un poco anticipada de un proceso de una revolución planetaria. Lo que estamos viviendo es un fenómeno global, donde los ciudadanos buscan de verdad valores fundamentales, vida digna, y no se rehén a estos modelos individualistas neoliberales. Tal vez la diferencia es que Ecuador empezó ese proceso con un poco de anticipación. Et le modèle équatorien, en tout cas pour moi, Jean-Luc Mélenchon, a joué un grand rôle, sans doute plus important que ce que m'a inspiré la révolution vénézuélienne ou le processus argentin, que je connais bien, et parce que c'est un pays que j'aime beaucoup et auquel je suis personnellement lié de bien des manières. Penso que es un tipo de presidente que cambió el modo común de hacer presidente de una nación. Pienso que él tiene una inspiración muy justa y una capacidad de innovación. Lo que yo conozco del presidente es muy positivo y para mí una inspiración. Little Ecuador is rising as a giant among nations at this point.